Hola, buenas madrugadas, ya estamos aquí y estamos ya listos para la segunda cita del Espacio en Blanco, el segundo viaje, algo que comienza aquí en Radio Nacional de España. Ahí vamos, ponemos de viaje a descubrir algunos enigmas de la historia, sobre todo con testimonios de primera mano de sus protagonistas. Lorenzo Fernández, bueno, nuestro compañero es el que se encarga de esta sección. Buenas noches, don Lorenzo. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches. Vaya viajes, me pillas bebiendo agua, vaya viajes que te pegas. Hombre, tú tampoco te pegas viajes malos, ¿eh? No nos quejamos, ¿verdad? No, la verdad es que no. Que dure mucho tiempo todo esto, ¿no? La posibilidad de poder conocer otros lugares, otras culturas, otros espíritus también, ¿no? Yo creo que es algo que te enriquece y que además te lleva, ¿no?, a pedir más. Uno cuando vuelve siempre tiene ganas de volver, sí, a marcharse, ¿verdad? Sí, señor. Y luego, sobre todo, porque tenemos la suerte, nosotros, la fortuna de poder contárselo a los demás, compartir experiencias, abrirles caminos. Esa es un poco nuestra misión, ¿verdad? Yo creo que sí. Además, un poco también, como bien dices, es mostrar que esa realidad a veces no es como pensamos que es o como nos han contado que era, y especialmente cuando te refieres a algo tan sumamente, a un ente tan sumamente grande y difícil como es la propia historia, ¿no? Yo creo que cuando uno viaja fuera de España, cuando te vas principalmente a continentes como África, América, Asia, te das cuenta de que la historia está contada pero a toscas pinceladas. Hay mucho por descubrir todavía, mucho por reescribir la historia y sobre todo contar de forma objetiva las cosas. No te he presentado, director de la revista Enigmas, desde hace unos cuantos años que llevas ahí dando, viajero y escritor. Dentro de poco hablaremos de cosas que acabas de sacar. Vamos a uno de mis lugares favoritos, Perú. En Perú, la bahía de Ballesta, ¿has estado? Sí, claro. Qué sitio tan tremendo. Bueno, es increíble. Luego nos vamos a Ica, que es donde queremos ir, pero antes pararnos ahí, qué cantidad de vida hay en ese lugar, lobos marinos, osos marinos. Navegar por la bahía de Ballesta es algo que recomendamos a todos nuestros oyentes. Dentro de lo que era uno de los lugares considerados, sobre todo en la década de los 50-60, más desagradables que había en Perú, porque bien sabes que Ballestas estaba orquestado para recoger el guano. Las escorias de las aves, el excremento de las aves, millones de ellas que hay ahí. Millones, yo no he visto nunca una isla con tanto pájaro, ni siquiera las Islas Cíes, que ya de por sí tienen, ¿no? Y la verdad es que hacía de ello algo desagradable. Una vez que aquello ya pasó, hoy en día es un paraíso de lobos marinos, de focas, un sitio que además, cuando uno llega a Isla Ballestas, entre medias te queda pues uno de los faros del pasado, ¿no? Uno de los mensajes del pasado más alucinantes que uno se puede encontrar, que es precisamente el candelabro de Paracas, ¿no? El candelabro de los Andes. Lugar increíble en el mundo, si algún día tenéis la oportunidad de echarle un vistacito. Merece la pena. Yo he estado varias veces allí y es un lugar con que sueño. Ese agua tan increíble, tanta cantidad de vida. Bueno, damos un salto. Muy cerquita de ese lugar está Ica, un pueblo que ha sido machacado por ese terremoto también que hubo. El año pasado fue el terremoto, hace 2 años. Hace 2 años ya. Hace 2 años. Y allí había un museo pequeñito de un doctor que dio la vuelta al mundo por sus teorías, y donde están las famosas piedras de Ica. ¿Por qué las traes a colación de nuevo? Pues mira, porque hace unas semanas estaba viendo pues posiblemente el que es el fenómeno para mí, a la misma altura, al mismo nivel, por importancia, por tiempo transcurrido, que es el de Belmez, ¿no? Parece ser que una vez pasamos por Belmez, allí ha ocurrido algo, se ha removido los cimientos y prácticamente ahí ya quien dice o quien se atreve a lanzar a los 4 vientos que esa casa poco menos que se está cayendo y que el fenómeno por tanto va a desaparecer. Nosotros no hemos hecho nada, todo nuestro respeto lo cuidamos y yo creo que de ahí hay fenómeno para rato, ¿no? Desde luego que sí, estoy seguro. Y un poco viendo esa concomitancia, ¿no?, con un lugar del que se dice que va a desaparecer porque prácticamente se está cayendo, cosa que no compartimos, pues y que ojalá no sea así. Y que ojalá no sea así, nos vamos a otro que sí, que efectivamente sí está ocurriendo eso. En Ica, una vez ocurrió el terremoto, fue hace 2 años, pero si uno va a Ica hoy en día, salvo la Plaza de Armas, donde se encuentra precisamente el Museo de las Piedras Grabadas de Ica, del doctor Javier Cabrera, salvo esa parte, el resto continúa prácticamente exactamente igual que hace 2 años cuando ocurrió ese terrible terremoto que asoló no solo Ica, sino incluso también la localidad de Pisco, que es precisamente desde donde uno sale para ver, entre otros sitios, el candelabro de Paracas y la isla de Ballestas a la que nos referíamos al principio. Este lugar se está cayendo, este lugar va a desaparecer. Nadie mete mano en este sitio porque, como bien decía el precursor de esta idea, de este suceso de las piedras de Ica, el problema que tiene Perú es que no interesa a los peruanos. La arqueología peruana no interesa a los peruanos. Pero nos interesa a nosotros y desde aquí queremos alzar la voz.
Desde luego que sí, porque estamos ante lo más discutido, lo más polémico, lo que muchos consideran un descarado fraude y unos pocos consideramos que todavía puede haber algo de verdad. Estamos hablando de unas piedras que, bueno, llegan a manos de este señor, Javier Cabrera de Arquea, un auténtico prohombre de la localidad de Ica, que para el que no la conozca, pues no es una localidad precisamente pequeña, es una de las más importantes que hay en el Perú, está aproximadamente a unos 300 kilómetros de Lima, justo al lado ya de lo que es el desierto de Ocucaje. Es un sitio realmente importante a nivel administrativo y económico, y allí, en este lugar, en el año 66, Javier Cabrera de Arquea era un auténtico prohombre, era el hombre pues considerado casi el más valioso, había estudiado en las principales universidades americanas, era un hombre que aparte de tener el doctorado de medicina, pues también había conseguido estudiar en México, donde solo iban los principales aspirantes a médicos de la América de entonces. Y este hombre, escéptico donde los hubiera en aquel entonces, en el mes de febrero del año 66 recibe un regalo de su amigo Félix Llosa. Su amigo Félix Llosa le lleva una cajita por su cumpleaños, de lo que él considera un pisapapeles bonito. Pues bien, en el momento en el que el doctor Cabrera, en esa plaza de armas, en ese actual museo, con esa pequeña luz que entra desde el exterior, se dispuso a abrir esa pequeña cajita, separó las pajas que habían cubriendo precisamente esa piedra y se dio cuenta de que lo que allí había, a partir de ese instante, él fue consciente de que literalmente le iba a cambiar la vida. ¿Con qué se encontró, Lorenzo? Pues con una piedra grabada en toda su extensión, una piedra sorprendentemente pesada, a pesar de lo pequeña que era. Lo que llamaba poderosamente la atención es que el mensaje que contenía esta piedra aparentemente era una aberración histórica. Él, en esa primera piedra, pudo observar cómo había una especie de operación quirúrgica, pero evidentemente la piedra, por la pátina que poseía, daba la sensación de que tenía no cientos, sino posiblemente varios miles de años de antigüedad. Eso le sorprendió al punto de que en ese instante él inició una carrera desbocada por conseguir más piedras, y así entró en contacto con los hermanos Carlos y Pablo Soldi y también con otro campesino de la localidad, Basilio Uchuya, que conocía muy bien lo que eran los entresijos del desierto de Ocucaje y sabía muy bien dónde podía haber más piedras. Hablamos de huaqueros, de gente que se dedicaba a robar las tumbas de los viejos cementerios inca que se repartían en esa zona, no solo en la pampa de Nazca, sino incluso también en esta parte del desierto de Ica. Y dentro de esas tumbas había alguna de las piedras. Pues bien, el hombre empezó a recopilar piedras, empezó a pagar pequeñas cantidades de soles por esas piezas que le iban dando poco a poco, al punto de que a finales de la década de los 90 tenía más de 15.000 piedras en ese pequeño museo. Tremendo, entrar allí es algo increíble, sobre todo porque da una pena terrible ver cómo tal conocimiento, Miguel, aunque sea un fraude, es una pena que eso se pierda. Ciertamente. ¿Tenemos testimonios? ¿Vamos con ellos? No sé. Tenemos testimonios porque muchas veces se ha hablado que las piedras de Ica, al ser un fraude, son únicas. Es decir, las han hecho quienes están allí y poco más. Sin embargo, simplemente unas breves menciones, Miguel. Es decir, si uno se va a crónicas del pasado, que es donde realmente hay que hurgar y buscar, te das cuenta de que, por ejemplo, en el año 1613, Juan Santa Cruz Pachacuti Yanqui, en su libro Relación de Antigüedades de este Reino del Pirú, ya habla de unas piedras halladas en Chinchayunga, a pocos kilómetros de Ica, que además están grabadas, las llaman mancos y las utilizan los chamanes para hacer sus magias. Es decir, hablamos del año 1613, la primera referencia. Año 1626. El jesuita Fray Pedro Simón también menciona en su libro Noticias Historiables cómo se han encontrado en diferentes tumbas de la época precolombina diferentes piedras en las que además se refleja, entre otras cosas, el pecado original, ni más ni menos, y hablamos del año 1626. Pero es que en 1955 los ya citados hermanos Carlos y Pablo Soldi llegaron a coleccionar 114. Hablamos de 1955, cuando la primera piedra llega a manos de Cabrera en 1966. Aún y más, en el año 1961, el río Ica, inesperadamente, porque es un desierto en el que apenas llueve, se desborda, cae una lluvia tremenda, arrambla con todo lo que tiene por delante, y cuando bajan las aguas se dan cuenta de que en ese movimiento de escorias, de cieno que ha habido en ese margen del río, aparecen piedras que también están grabadas. Pues habría que hacer un programa largo con el tema. Desmonta la teoría de que son falsas, porque si solamente hubiera una que es real y que muestra esa civilización, sería cambiar nuestra historia, ¿verdad? Imagínate, pero no solo eso, incluso ya podríamos ir un poquito más allá, que evidentemente, como tú bien dices, daría para algo mucho más amplio, la relación que puede tener con ese descubrimiento que ya en su momento hablamos aquí en Espacio en Blanco, en el norte de Perú, en esas pinturas rupestres con más de 20.000 años, donde hay representaciones de hombres cazando dinosaurios, que son algunos de los mensajes que aparecen en estas piedras, y que ya están datados, y que los
arqueólogos las dan por auténticas, 20.000 años, mismo mensaje que aparece en las piedras de Ica. ¿Es un fraude esto? No, evidentemente no. La arqueología dice que no, por lo tanto hay que empezar a pensar que las piedras de Ica también pueden tener un mensaje, un contenido, una realidad bastante más veraz de lo que hemos pensado. Y es el propio doctor Cabrera el que en una conferencia hace ya años hablaba precisamente de esto, de que no solo allí se han encontrado piedras. Vamos a escucharle. Se decía en esa época que las piedras grabadas era curioso, un argumento de peso contundente era: jamás se han encontrado piezas similares. Y aquí estoy enseñando miles de piedras grabadas como la que están ustedes viendo al frente. Esta es de Ica y estas son de un lugar del Tíbet, pertenece a una de las culturas más viejas, indostánicas. El lenguaje es sánscrito y lo que dice ahí es una historia remota de la humanidad anterior, una humanidad que se confunde con la mitología, que se confunde con los misterios, pero lo cierto es que en piedras similares se está escrita esa historia. Qué curioso, no solamente allí, esto cambia muchísimo las cosas. No sé si hay mucha gente que conozca esto. Yo desde luego no conocía esas referencias de 1613 que dices, porque si ya estaban entonces, o han durado mucho los que hacían las piedras ahora que les decían, evidentemente, o aquí hay algo mucho para investigar. Incluso te das cuenta, Miguel, que él cita el Indostán, donde se encuentran esas otras piedras. Es curioso que en el Valle del Indo también es donde nace esa escritura, que posteriormente podemos verla, compararla con una serie de símbolos exactamente iguales en lugares tan lejanos como por ejemplo la isla de Pascua. Es decir, parece que de ahí parte algo que es representado, en este caso, en los Moai, las tablillas Rongo, que es la escritura pascuense, o incluso, ¿por qué no?, en estas piedras de Ica. Pero lo lógico, además, Miguel, es que estas piedras fueran analizadas. Y Cabrera siempre se negó a que las piedras salieran de su museo, pero nunca se negó a que fueran investigadas si el que venía con intención de hacerlo era con intentar desvelar precisamente qué es lo que ocultaban estas piedras. Déjame que diga mínimamente, son piedras que tienen escenas de dinosaurios con seres humanos al lado, trepanaciones, es decir, operaciones imposibles, sexo, lo que te puedas imaginar y más, pero siempre en torno a dinosaurios y animales que han existido en la Tierra hace miles de años, que y con una humanidad desaparecieron. Y con una humanidad muy extraña. Es lo que el doctor Cabrera llamaba la humanidad gliptolítica, una humanidad anterior de la que nosotros ya no guardamos memoria y que en estas piedras, vuelvo a repetir, siempre hay que poner en solfa que esto sea auténtico, no, pero lo que parece ser es que hay elementos suficientes para que vayamos pensando de que por lo menos un 10% de lo que allí se representa puede ser auténtico. Yeah. En este caso, el doctor Cabrera pues reflejó que había escenas de sexo explícito, sexo homosexual, había también incluso, pues por ejemplo, escenas quirúrgicas de altísimo nivel, operaciones de corazón a corazón abierto literalmente, trepanaciones, como bien decías, incluso constelaciones que en ese momento ni se sabía que estaban. Es decir, representan un conocimiento que posteriormente, en casos puntuales, como vamos a ver en unos minutos, es patente que estaban ahí antes de que fueran publicadas a nivel internacional, a nivel científico internacional me refiero. Por supuesto fueron analizadas y allí en Ica se presentaron entre otros el doctor Joseph Bumblich, que era ingeniero de la NASA y entre otros logros, aparte de haber recibido en 2 ocasiones la condecoración del Congreso de los Estados Unidos, fue uno de los diseñadores del Saturno V, es decir, es un hombre realmente preparado. Pues bien, él estuvo allí y por supuesto pues consiguió lo que buscaba, llevarse una piedra para analizarla. ¿Y qué pasó? Pues que lo cuente Cabrera. ¿Y qué escogieron? Lo imposible de aceptar como verdad. O sea, un dinosaurio que se llevaron varios, estegosaurio, tiranosaurio, iguanodonte, se llevaron al laboratorio de la NASA. Y a la vez, escenas de trasplante de riñón, trasplante de corazón, cosas pues inaceptables, porque se supone que estas piedras correspondían al más remoto pasado. Tiempo después recibo la comunicación de Joseph Bumblich, en el que dice que ha encontrado en los grabados microorganismos fosilizados, lo que revela que las piedras fueron grabadas hace muchísimos millones de años. Lo dice un ingeniero que ha participado en diseñador del Saturno V y que había encontrado restos fósiles, efectivamente. Aquí el doctor Cabrera pecaba de vehemente. Él evidentemente ya era un apasionado de este asunto y
tanto como millones de años, seguramente las piedras no tenían esos millones de años. Sí podían tener varios cientos o varios miles, como posteriormente veremos de análisis que se han hecho en la actualidad. Lo interesante de esto es que el fenómeno de las piedras de Ica tuvo una repercusión mundial, especialmente a raíz de los documentales que Fernando Jiménez del Oso realizó en la década de los 70. Y bueno, fíjate qué repercusión tuvo, que por ejemplo no solo interesó al propio Fernando Jiménez del Oso, que era un auténtico curioso, un erudito, una persona que se apasionaba también con fenómenos como este, sino por ejemplo a gente tan dispar como Shirley MacLaine, e incluso el doctor Cabrera, por mediación de Juan José Benítez, hizo que la reina Sofía recibiera de regalo una piedra que hoy en día está en el Palacio de la Zarzuela. Es una piedra que además el volumen que tiene perfectamente puede pesar 50 toneladas. Es una auténtica barbaridad. Estamos hablando de un pedrusco gigantesco grabado en toda su extensión, y que el propio Cabrera pues nos dice quién recibió este regalo. Vamos a escucharlo. Esta es una piedra que tuve que obsequiársela a la reina de España, Pía de Grecia, una mujer que desde que nació viendo la bondad, la belleza, la verdad, el conocimiento, las artes, las letras, todas las bellezas cognoscitivas del ser humano, tuvo que renunciar a venir a conocer estas piedras. Y hoy esta piedra está en el Palacio de la Zarzuela. Este es un libro de piedra, quizás el más importante, porque aquí están ustedes viendo una imagen del universo. Uno no se puede hacer idea de esas piedras, porque cuando estás ahí en el museo, primero el diseño que tiene, la forma. Quien lo haya hecho es un artista. Esos dos inditos, o los inditos que hay por ahí, si dibujan así, podían estar casi en el Prado. Y luego la gran cantidad de piedras, la diferencia de tamaños, y que toda la piedra está absolutamente aprovechada, toda la extensión, para poner ahí un mensaje. Nadie se hace idea hasta que no estás allí. Es algo súper sorprendente, ¿verdad? Sí, esto, Miguel, es como los círculos de las cosechas. Es decir, es que una vez que empiezan a aparecer las piedras de Ica, imagínate la cantidad de Hunter Stone, por decirlo de alguna forma, igual que los Circle Makers, ¿no? Es decir, ¿cuántos cazadores de piedras surgen a partir de ese instante? Nadie va a ser capaz de ver cómo alguien con una piedra de descomunales proporciones la está haciendo en su casa, está utilizando una fresadora, le está dando la pátina de betún para que posteriormente se vea mejor el mensaje que lleva, que es algo absolutamente ridículo. Y eso no quiere decir que haya gente que se ha dedicado a falsificarlas porque ha sido un negocio. Evidentemente de eso vivían unos cuantos indígenas allí en esa zona del desierto, y si yo soy indígena y tengo hambre, seguramente las haría también. Eso es lógico. No quiere decir que haya otras. Rápido con más testimonios del maestro. Sí, seguimos con más testimonios. Yo creo que con un tema como este, evidentemente no podía faltar una de las personas más cabales que yo he conocido, que tú también has conocido, el maestro, y que de hecho pues sintió auténtica pasión por este asunto, tuvo muchas conversaciones con el doctor Cabrera, y esta persona, ahora diremos quién es, lo que defendía eran los análisis que se realizaron en la década de los 70. Es decir, lo que había que descubrir es que esas piedras, el óxido que poseían en toda su cubierta, pues además estaba metido en las hendiduras que formaban los mensajes. Si esto era así, quería decir que el óxido y la hendidura era tan antigua como la propia piedra. En el caso de que el óxido solo cubriera la piedra y no entrara en las hendiduras, evidentemente podíamos hablar de un fraude. Y esta persona, que es Fernando Jiménez del Oso, nos contaba el resultado de uno de los análisis que se hicieron en la década de los 70. Escuchémosle. Pero de 1969 llegaba ese segundo informe, firmado por el profesor French de la Universidad de Bonn. En él se decía que esa capa de oxidación efectivamente cubre por igual la piedra que las incisiones, lo que quiere decir que las piedras no son actuales. Lamentablemente este método no permite determinar hasta qué punto son antiguas, simplemente que tienen una relativa antigüedad. Por lo menos no son actuales. Que ya es importante. Y ya es casualidad que se llevaran de las 15.000 justo las que tenían cierta antigüedad. Es decir, fueron cogidas al azar. Hay que decir que el último análisis que se ha realizado lo realizaron María del Carmen Olázar y Félix Arenas Mariscal. Se llevaron varias muestras al Laboratorio de Datación y Radioquímica de la Universidad Autónoma de Madrid para que se efectuara una datación absoluta por termoluminiscencia de carbonatos de deposición. ¿Qué es esto? Pues que extrajeron restos de argamasa del Cerro de la Peña de Ocucaje, donde se encuentran el yacimiento, por decirlo de alguna forma, de estas piedras, y esa misma argamasa era lo que debía de dar la antigüedad que tenía la piedra. Pues bien, los resultados de las dos muestras arrojaron que una tenía una antigüedad aproximada de 60.000 años y la segunda de casi 100.000. Queríamos pruebas, ahí las tenemos. No tenemos 45 millones de años, pero el hecho de que tengas 100.000 años ya es una auténtica barbaridad. Y cambia, de hecho, toda la historia conocida. Evidentemente. Vamos quizá con el último testimonio. El último, que yo creo que es de los
más alucinantes por el mensaje que contienen las piedras. Hay escenas en las que, por ejemplo, se ve... bueno, te cuento previamente. En la década de los 70 hay dos médicos ingleses del Royal Hospital de Londres que, bueno, pues están investigando de qué forma se produce el rechazo de los trasplantes de órganos. ¿Qué es lo que hacen? Pues cogen diferentes animalitos a los que les empiezan a transfundir sangre de una hembra embarazada. ¿Por qué hacen esto? Pues porque las hembras embarazadas, cuando están embarazadas, animal o persona, da igual, lo que tienen es un cuerpo extraño dentro de su cuerpo. Lo que se suponía es que el cuerpo de la mujer lo que hace es que activa un gen que evita precisamente el rechazo a ese ser que tiene dentro y que tiene un código genético diferente. Esto, por primera vez, Miguel, se publica en 1980. Escuchemos a Fernando. Ese trabajo fue publicado en revistas especializadas en 1980. Pues bien, entre las piedras que conserva el doctor Cabrera en su museo, hay varias de trasplantes en las que al receptor se le está perfundiendo sangre de una mujer embarazada. Yo he visto esas piedras en 1978, 2 años antes de que se publicase el trabajo de los científicos ingleses. Qué curioso. Hubiéramos visto el indio que lo hacía, el indígena que lo hacía. Imagínate, tenía muchos conocimientos de todo, ¿no? Porque realmente ya no solo hablamos de paleontología, prehistoria, astronomía, sino incluso de medicina, de cirugía, en fin. Es una cosa absolutamente aberrante, históricamente hablando, pero auténtica a nivel de misterio. Tenemos, Lorenzo, que hacer un programa especial hablando de todo eso, porque hay un montón de testimonios, hay gente que ha estado allí. ¿Y qué está pasando? ¿Están vendiendo las piedras? ¿Está desapareciendo el museo? Pues es una pena, porque el museo después del terremoto quedó muy dañado. Hay muchas piedras que se han partido, que literalmente han sido sacadas en camiones y se han tirado a la basura, literalmente. Y luego hay una parte de la familia del doctor Cabrera que las está vendiendo a través de Internet, con lo cual o alguien interviene, que en este caso debería de ser pues el gobierno de Ica o el gobierno de Perú o quien sea, o si no, eso va a acabar desapareciendo. Ya. Ahí está nuestra voz, que alzamos denunciando esto, que no queremos que desaparezca por si hay un mínimo atisbo de una prueba de otra civilización. Tú y yo tenemos una cosa pendiente con una piedra de Ica. ¿Te acuerdas? Me acuerdo perfectamente. Pues no te olvides, ¿eh? La tendrás. Gracias, Lorenzo, director de la revista Enigmas, viajero, compañero del Espacio en Blanco. Te veo dentro de poco. Muy bien, un abrazo fuerte, Miguel. Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Regresamos de Perú, de Ica, de esas piedras misteriosas que dentro de poco vamos a visitar. Es otro de los proyectos del Espacio en Blanco. Y nos vamos a Andalucía, a Almería, donde hay un montón de temas sorprendentes. Nos lo ofrece nuestro siguiente invitado, ya veréis. Y nos vamos hasta un lugar en el sur de España, uno de los sitios favoritos de algunos miembros del equipo del Espacio en Blanco, a encontrarnos con nuestro siguiente invitado, que nos va a descubrir algunos de sus misterios, Alberto Cerezuela. Buenas noches, Alberto. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Estupendamente, encantado de estar con vosotros. También nosotros de que estés aquí, te teníamos ganas, es una entrevista que hemos ido aplazando y imperdonable. Decir que eres escritor, investigador, licenciado en Humanidades, ¿profesor de qué? ¿De Geografía e Historia? Sí, efectivamente, profesor de Geografía e Historia. Entre otras muchas cosas. Y has escrito 2 libros últimamente, 2 trabajos, he hecho 2 trabajos, La cara oculta de Almería y Enigmas y leyendas de Almería. Así es. Yo no sé si empezar... Tenemos, bueno, quizás este un primer capítulo haya que hacer un segundo contigo. Empezamos por los más triviales, ¿te parece? Pues como tú quieras. Walt Disney, la leyenda, no sé si será leyenda de Walt Disney, que estuvo en Mojácar, vivió en Mojácar, su familia es de allí, cuéntanos. Pues no exactamente, yo te cuento, si cualquier persona, tanto nosotros como los que nos están escuchando, va a Mojácar y pregunta, te van a decir que Walt Disney es de allí, seguro. Cuéntame la historia. Pues la historia es la siguiente, tenemos que trasladarnos a principios del siglo pasado, al año 1900, cuando hay una joven en Mojácar, Isabel Zamora, una joven de 26 años, que entra a trabajar en la casa del médico, del doctor del pueblo, que es el doctor Carrillo. Empieza a trabajar allí como limpiadora y señora de la casa y tal. Esta mujer a los pocos meses queda embarazada y claro, en aquellos tiempos, imagínate, en el año 1900 es un escándalo que una mujer soltera, porque no se le conocía novio, quedase embarazada, y las miradas lógicamente apuntan al médico del pueblo. El médico pues intenta arreglar el asunto para que no le salpique el escándalo, porque era una persona muy, muy conocida allí, y le arreglan la cosa como para que cuando ella tenga el niño
le pongan de apellido Guirao, hablan con un minero que tenía este apellido, le dan una suma de dinero y le hacen que le dé el apellido al niño. Y la quitan de en medio, es decir, la mandan con unos familiares que tenía en la zona de Palomares, que está también cerca de allí, y esta mujer emigra, hay documentos que lo testifican, emigra a Estados Unidos, puesto que tenía un hermano, Juan Zamora, viviendo en Chicago, que se dedicaba trabajaba en un circo, era acróbata, y se va con él. Esto, o sea, yo he comprobado también que efectivamente en ese año en Chicago, en la guía de teléfono aparece Juan Zamora. Ahí se olvida la historia de Isabel Zamora. ¿Qué ocurre? Que en el año 40 llegan a Mojácar, esto también está documentado, llegan 3 hombres vestidos de negro preguntando por la partida de nacimiento de un tal José Guirao Zamora. Los mojacaros, imagínate, en el año 40 no había ni luz ni agua allí en Mojácar, se asombran cuando les dicen que vienen del FBI por encargo de Disney, que no habían escuchado ese nombre en la vida. Hablan registran el ayuntamiento, no encuentran nada, hablan con el párroco de la época, el señor Acosta, que tampoco encuentra nada, o aparentemente es lo que dicen. Unos dicen que lo encontraron y destruyeron los documentos, otros que no, porque se vendieron a una fábrica de papel. Y ahí empieza un poco la leyenda de Walt Disney, porque un año después la revista cinematográfica española Primer Plano dedica su segundo número a esto, a Walt Disney en Mojácar. Un alcalde que había allí intentó darle fama al asunto, habló con la revista, habló con una vidente del pueblo y entre todos, con ayuda también del médico, orquestaron esta burda, porque no se puede llamar de otra cosa, yo he comprobado que fue un montaje, de que Walt Disney era de allí, además le auguraban prosperidad para el pueblo y tal. En fin, esa podamos decir que es la parte más conocida. Pero claro, luego hay que mirar la otra parte, la de qué ocurrió en Estados Unidos. Supuestamente Isabel Zamora llegó allí, estuvo con su hermano, pero dicen los rumores que por penuria económica, el hermano tampoco tenía una buena situación de dinero, tuvo que dar el hijo en adopción a una familia adinerada que vivía en esa misma calle, que son los Disney. Yo también lo he comprobado que en esa calle vivían los Disney en aquel año. Y el escándalo salta a la luz cuando la hija de Walt Disney, una hija auténtica, digamos, que no tiene nada que ver con Mojácar, saca una biografía de su padre y pone una fecha de nacimiento de su padre. Claro, cuando los investigadores de allí van a revisar en la iglesia esa fecha de nacimiento, ven que no existe la partida y descubren que la madre de Walt Disney la había falsificado porque su hijo tenía que ingresar en la Cruz Roja y tuvo que inventársela. Y claro, cuando van a comprobarla no existe. Yo sí he podido comprobar, por medio de un contacto allí, que la partida de bautismo está fechada en junio del año siguiente, pero no la de nacimiento. Y claro, ya imagínate, aquí se ha fraguado una leyenda alrededor de esto, muchos la han movido con intereses propios. Yo he podido hablar incluso con descendientes o supuestos descendientes que dicen ser familia de Walt Disney. Hay muchas Zamoras en Almería que han contactado conmigo y dicen que desde pequeños le han dicho que son descendientes de Walt Disney, y esa sería, digamos, la leyenda y por qué se le relaciona al personaje, al genio de los dibujos animados con esta población de Almería. No queda ahí la cosa. Hay otros personajes también que tú recoges en ese trabajo que has hecho, Enigmas y Leyendas de Almería, que también han pasado por los campos de fresas. John Lennon. ¿Qué tiene que ver John Lennon con los campos de fresas? John Lennon efectivamente estuvo también en Almería en el año 66, a final de verano. ¿Qué dices? Estuvo aquí rodando una película. Rodando una película. Sí, estuvo rodando una película que se llama ¿Cómo gané la guerra? ¿Y qué le une a Almería? Pues que hay dos, podemos decir leyendas, una ya está comprobada que no es leyenda, pero otra sí, te las cuento. Él compuso aquí una canción que se llama Strawberry Fields Forever, ¿sí? Una famosa canción de los Beatles, la compuso aquí en la bañera de un cortijo de la capital de Almería. ¿Lo dice Almería? Sí, el Cortijo Romero, hoy convertido o intentando convertirlo en un museo del cine de Almería que se inaugurará próximamente, pero ahí en la bañera del cuarto de baño compuso esta canción, que claro, estos campos de fresa, aquí no hay campos de fresa, hay muchos invernaderos y desierto, pero campos de fresa, los únicos que tenemos son los que nos trajo John Lennon. Además, Cynthia Lennon, su mujer, cuando visitó Almería en 2004, quiero recordar, contó una serie de historias como que en ese Cortijo Romero, en donde compuso la canción, escuchaba voces, pudo ver hasta siluetas de unas monjas, y ya se mezcla también un poco ahí el tema de los fantasmas y los fenómenos paranormales. Pero voy más allá.
La otra leyenda que te hacía referencia de John Lennon con Almería es que los entendidos en música, yo no soy entendido en música ni pretendo serlo, pero los entendidos en música dicen que el fandanguillo que suena cada día, a cada hora en punto, desde las campanas del Ayuntamiento de Almería, tiene unos acordes muy similares a los de la canción Hey Jude de los Beatles. Supuestamente la leyenda romántica dice que John Lennon le tararearía este fandanguillo a Paul McCartney, y este se inspiró en él para componer esta canción, la de Hey Jude. Yo no sé por dónde ir. El Lignum Crucis. ¿También hay un Lignum Crucis ahí en Almería? Tenemos varios Lignum Crucis. ¿Sí? ¿Dónde? Para los oyentes que no sepan lo que es, pero se sitúen, un Lignum Crucis es un trocito de la supuesta cruz en la que fue crucificado Jesucristo. Esta cruz se partió en cientos de Lignum Crucis, porque habréis escuchado que hay en muchos sitios. Dicen los expertos que si los juntases todos, no habría para una cruz, sino para decenas de cruces. Salía un bosque seguro, ¿verdad? Sí, seguramente. Pero bueno, aquí tenemos documentados 4. Uno en Berja, en una población de Almería, que quedó destruido en el terremoto de 1804. Ya no se volvió a saber nada de él. Otro en Canjaya, que es la Santa Cruz. Ese es el más venerado, donde cada año hay peregrinaciones de gente, no solo de Almería, sino de fuera de la provincia, que vienen a adorarle. Y hay dos muy curiosos que son los que yo me he encontrado a la hora de investigar. Uno en el barrio de la capital, un barrio que se llama Los Molinos. Hay un Lignum Crucis del que solo hay una documentación escrita a mano por el anterior párroco, un párroco con el que nadie ha podido contactar, y que habla de que fue donado por un papa, o sea, viene del Lignum Crucis de Santo Toribio del Liébana, que puede ser el más famoso de España. Sí, de Cantabria. Sí, y parece ser que una donación extraoficial lo hizo a la iglesia de Los Molinos, porque conocía al párroco de la época y tenían amigos en común. Y claro, ahí no hay documentos oficiales, pero yo te puedo decir que he estado allí, lo he visto, pudiera ser un Lignum Crucis, pero lo que está claro es que van cientos de personas todos los domingos a misa a adorar ese Lignum Crucis. Y hay otro que me encontré de sorpresa después de escribir el libro, que fue uno en Oria, que este sí hay documentos oficiales porque lo donó Oria, un pueblo de Almería bastante alejado de la capital, pegado a Murcia, un pueblo muy desconocido, pero que tiene también unas cuantas historias desde el punto de vista del misterio bastante interesantes. Hubo un personaje allí, un médico, don Ricardo Roy, que fue médico de Alfonso XII y de Alfonso XIII. Este médico, como que tenía favores reales, pudo contactar con el papa de la época, y este le donó a Oria un Lignum Crucis y una reliquia de San Gregorio, un cráneo que se puede ver allí, y otra serie de reliquias típicas como sangre coagulada y estas cosas. Y además le dieron la categoría a la iglesia de Oria, le dieron la categoría de basílica, cosa que no tiene en Almería. La única basílica que hay es la de Oria. Y supuestamente donaría también otro Lignum Crucis muy desconocido, además lo tiene allí bajo llave y bastante guardado, no se lo enseñan a los visitantes, pero algo curioso y singular que en Almería, que parece que estamos un poquito alejados del mundo, contemos con 4 supuestos Lignum Crucis. Casi nada. Yo he de reconocer que no sabía que había tantos misterios diferentes en Almería, y mira que he estado varias veces, como te digo, es uno de mis sitios favoritos, pero leyendo ese trabajo que has hecho tú, esos 2 trabajos, es increíble la cantidad de cosas que sacas. Hay un sitio, Carboneras. ¿Qué pasa en Carboneras? Es uno de mis lugares también predilectos. En Carboneras pasan muchas cosas. Carboneras es una serie de historias extrañas. La más importante es la que ocurrió también a finales del siglo XIX, que se llama la Dama Blanca de Carboneras. Y es que había un niño pequeño en una casa, de esas típicas casas antiguas, caserones que usaban la parte de abajo para tener un comercio. Pues en este caso una tía de este pequeño fallece, y sus familiares, o sea, los padres del niño, los abuelos y demás, van al velatorio que estaba cerca. Dejan al niño encerrado bajo llave, con las ventanas cerradas, durmiendo. Hablamos de un niño de unos 5 años. ¿Y cuál es la sorpresa? Que cuando están en medio del velatorio aparece el niño, desnudo, mojado, contando que una mujer vestida de blanco le ha entrado en su habitación y le ha sacado porque tenía mucho miedo y él quería estar con su familia. Cuando llamaron a las autoridades de la época, comprobaron que todas las puertas estaban cerradas, las ventanas por dentro, que no había ninguna llave, que el niño no tenía llave. Y fue un suceso que, imagínate, estábamos hablando de finales del siglo XIX, que caló bastante, sobre todo en
en la prensa. Hay muchos más. Hay un tren fantasma. ¿Dónde es ese tren? Y una chica de la curva. Chicas de la curva tenemos en Almería unas cuantas. Fíjate qué Pero, curioso. ¿leyendas o que tengan algo más? Algo más es complicado. Yo te puedo contar, por eso te decía que es curioso que justo esta semana me ha visitado un hombre, un lector, un policía, Sí. que ha leído mis libros, le han gustado y ha querido pues charlar un rato conmigo. Y es curioso porque yo lo menciono en el libro sin conocerlo, le pongo las iniciales porque lo saqué de la prensa de alguien que dijo que se había encontrado con la chica de la curva en Almería. En Almería tenemos una cárcel, la cárcel de la Cebuche, y por detrás hay un pueblo muy pequeño que se llama Cuevas de la Úbeda, Cuevas de los Medina. Ahí me cuenta este hombre, que vuelvo a insistir, es un policía, por lo que a mí me gusta mucho, o sea, me hace gracia que haya personas que digan que los testigos del misterio siempre suelen ser gente muy apartada de la civilización, en pueblos y tal, y es una cosa injusta, porque yo en el libro he sacado testimonios desde ingenieros hasta policías, incluso un alcalde que tuvo un avistamiento ovni. Pues volviendo al tema, me cuenta este chico que dice que iba un día con su sobrino con la bicicleta por la noche y se encontró con la chica de la curva. Habla de una mujer no tan joven como en lo que nos habla la leyenda. Él dice que tendría unos 30 y algo años, vestida de blanco, como haciendo autostop, puesta en una curva donde normalmente han sucedido accidentes. Y es más, dice que esta chica, además de hacer autostop, cuando ellos se paran, ella lo que hace es irse hacia una casa abandonada que hay allí, y este hombre se le ocurre entrar a mirar, y dice que lo único que pudo ver es una sombra como de una anciana mayor vestida de negro. Todo esto me lo contó la semana pasada, no lo recojo en el libro, pero que es curioso. Y me habla de que no pudo ser una alucinación suya, puesto que el niño pequeño que iba con él también afirmó y sigue afirmando que vio tanto a la mujer vestida de blanco como a la anciana vestida de negro ya dentro de la casa abandonada. ¿Y esto ocurría hace poco tiempo, relativamente? Sí, esto ocurrió a principios del año 2000, si no recuerdo más, o sea que fue hace nada. Leyendas de chicas de curvas también con algunos testimonios. ¿Y el tren fantasma a qué se refiere ese tren fantasma? ¿Dónde? Tren fantasma también es algo bastante singular. El tren fantasma es el testimonio de un abogado de Córdoba que tenía a la hija en un internado aquí en Almería y viene de visita con su mujer. Esto fue en los años 80, viene de visita con su mujer a ver a su hija. Y dice que volviendo, pasando por la población de Agra, población que ni tiene tren ni ha tenido tren, dice que vio unas vías de tren por al lado de la autovía, la autovía de la carretera que pasa por Adra, que va en dirección a Granada, vio unas vías de tren y un vagón muy antiguo con una aura, como una neblina alrededor, y que él describía como el típico tren de cuando se inauguraron las locomotoras aquí en España, también a mediados del siglo XIX. Él dice que tenía esa descripción. Es más, no solo lo vio él, sino su mujer que iba acompañando, y él asegura de que ni tenían sueño, ni habían bebido, ni nada por el estilo, cosas que se pueden achacar a esto. Y estamos hablando también de un prestigioso abogado de Córdoba, que es un hombre que tiene más que perder que ganar contando este tipo de historias. Y casi a punto de terminar, Alberto, aunque te digo te emplazo para que sigamos hablando de ello. Apariciones de la Virgen en Almería. Ha habido muchas y algunas muy curiosas, ¿verdad? Ha habido dos muy importantes. Cronológicamente, la primera fue en el año 47, en julio, en la población de Oria, que antes te he mencionado con lo del tema del Lindum Crucis. La protagonista es Ginesa Simón Casanova, una niña, niña por aquel entonces, que tenía 14 años. Ahora está en perfectas condiciones, lo único que no quiere hablar ni quiere saber nada de este tema. Esta niña iba andando por un barrio de Oria que se llama Los Cerricos, iba andando sola a las 9 de la mañana, se dirigía a unas caballerías que tenían unos tíos suyos para trabajar, y ve a una señora, según su descripción, la descripción que recogió la prensa de la época, dice que una señora muy guapa, joven, sentada en un montículo de tierra, muy extraña porque no la había visto nunca en el pueblo, vestida también de manera extraña, que le dice que la saluda cordialmente. Cuando la niña vuelve al mediodía, ¿cuál es su sorpresa cuando la ve de nuevo en el mismo montículo? Y claro, la niña le dio un poco de miedo al ver que habían pasado tantas horas y seguía allí.
Pero esta señora le dice, no tengan miedo, Ginesa, soy la Virgen. Claro, cuando esto ocurre, la niña se echa a llorar, se agacha, se pone a rezar. También es un dato importante saber que era una niña bastante religiosa y bastante sugestionada por todo este tipo de temas. Ujú. Se lo cuenta a sus familiares, lo cuenta en el pueblo. Estamos hablando de un pueblo de aquella época tendría a lo mejor 60 o 80 personas. Claro, el pueblo se escandaliza, la niña comienza a entrar en una especie de trance, empieza a transmitir mensajes de la Virgen, dos mensajes fundamentales. Uno, que todo el pueblo lea el rosario cada día, el rosario completo con todos sus misterios, y si lo hacen bien, el día 10 de agosto, la aparición fue un 31 de agosto, pues un 31 de julio, pues el día 10 de agosto se aparecería en la fuente de los Cerritos y haría un milagro importante para Oria. Claro, imagínate, año 47, pues la gente se agarró mucho a ese tema, todo el mundo rezando. Me cuentan los vecinos que por las noches se juntaban en las casas con la niña a rezar. Y también otra de las peticiones de la Virgen fue que la niña tenía que vestirse tal y como la Virgen de Fátima. Pues también fueron a buscarle la ropa, le hicieron unos vestidos, hubo donaciones de dinero. El cura de la época, que yo creo que fue el agitador de todo esto, se dio bastante publicidad, mandó cartas a las parroquias vecinas para decirles que iba a aparecer la Virgen allí, se dedicaba a ir por el pueblo lanzando palomas y con el rosario en la mano, gritando, y entonces todo quedó preparado para ese día 10 de agosto, donde se documentan 5.000 personas allí en Oria. Vuelvo a decirte que era una población de 60 o 80 habitantes, 5.000 personas, prensa de Granada, de Valencia, porque la niña tenía familiares. Y había muchos enfermos en silla de ruedas, paralíticos, allí puestos para ver si sobraba el milagro. ¿Y sobró o no sobró? Y el milagro, en teoría, no se obró. Me cuentan los vecinos, ya ancianos, los que vivieron aquello, que la niña entró en trance, hacía como que besaba unos pies imaginarios, hacía como que hablaba con un almendro que había allí, todo estaba enfocado a un almendro, y claro, cuando pasó un rato y no ocurrió ningún milagro, la gente fue, la tomó con la niña, le quitaron todas las hojas al almendro, y cuentan, que esto ya sí me lo han confirmado muchos testigos desencantados con lo que allí ocurrió, porque no ocurrió ningún milagro, cuentan que a los pocos días el almendro floreció y que al día siguiente de todo aquello cayó en Oria una tromba de agua que arrasó todos los cultivos, los campos de cultivo que tenían allí, y que le echó a perder todo el año a la gente. O sea, que lo recuerdan negativamente, como que la inundación más grande en la historia de Oria fue al día siguiente de que la Virgen, en pleno agosto, de que la Virgen congregara allí, o supuestamente congregase allí a 5.000 personas. Y la segunda aparición importante, que esta es la que más me gusta a mí por todos los ingredientes que tiene, ocurrió en Terque en el año 55, el domingo de resurrección, en abril de ese año. Es tradición allí en Terque que los niños salgan al campo con sus profesores y sus familias a recoger flores. Y claro, allí en aquella época, volvemos a recordar, posguerra, en un pueblo semidesconocido de Almería, la gente prácticamente se moría de hambre, hubo muchos que emigraron a Cataluña. Pues 5 niñas, 4 niñas y un niño, hablan de que llegaron a una cueva, porque allí es habitual las típicas viviendas que están hechas en una cueva, hoy en día se pueden ver incluso. Ven al busto de una mujer con un puñal clavado en el pecho, con un manto negro, que les dice que es la Virgen del Rosario. Vuelve a ocurrir lo típico que hemos escuchado cientos de veces. Los niños van al pueblo, se organiza un revuelo allí, también sobre todo por la situación que vivía, que necesitaban algo a lo que agarrarse, y a la semana siguiente, fíjate si se corrió la voz, que la semana siguiente ya se documentan allí miles de personas yendo en peregrinación a la cueva. Y lo más curioso de todo es que aquí te puedo hablar de más de 20 testigos que me dicen que de las paredes salía agua, que la gente salía en trance. Hay fotos que corroboran esto, con gente saliendo en trance de allí. Y los niños haciendo de videntes, diciendo, pues, tú tienes algo malo y te vas a curar, o mensajes como que Terque tendrá un gran esplendor en el siglo siguiente. Y hoy en día es uno de los pueblos más prolíferos de Almería. Hay 2 museos muy importantes a nivel nacional, donde vienen cada fin de semana gente de toda España, y quizá ahí ese mensaje
iba bien encaminado. ¿Qué ocurre? Que se mezclan otra serie de historias bastante interesantes. Hay unos sinvergüenzas, por no llamarlo de otra manera, que se aprovechan de la situación y se aprovechan también, valga la redundancia, de una niña. Ellos dicen que ellos se imponen a los niños y se erigen como los líderes de este movimiento. Dormían por la noche los hombres con los niños allí. Total, que uno de los videntes dice un día que va a ocurrir algo muy malo. Y efectivamente, a los pocos días, una niña queda embarazada. Estamos hablando de una niña de 13 años. Uh-huh. La niña queda embarazada supuestamente porque era deseo de la Virgen. Y todos entendemos que no fue eso lo que ocurrió. Hubo un maleante que se aprovechó. Claro, cuando nace el niño, lo ahogan y lo matan. O sea, hubo un crimen. La niña tuvieron que mandarla a un reformatorio. Ahora, afortunadamente, vive en Barcelona estupendamente, que se casó con un médico y tiene 4 hijos, o sea que no quiere ni acordarse de aquel trágico episodio. Uh-huh. Pero ya empieza a tomar eso unos tintes extraños, hasta el punto de que el ayuntamiento quiere derruirlo, también la autoridad eclesiástica de Almería, porque el obispo, por ejemplo, no quería saber nada de esto, y llaman, ya esto es en los años 60, llaman a una excavadora para que destruyan la cueva. Uh-huh. Claro, cuando está la excavadora allí puesta, le piden a las señoras que cuidaban la cueva y les dicen que si pueden esperar a que saquen las cosas de dentro, porque allí pues hay cuadros, flores y demás. Te he dicho en los años 60, no fue en los años 80. Sí. Y claro, una señora, Pilar, con la que estoy en contacto, porque es la que más me ha contado para escribir el libro, me dice que ella entra y le pide a la Virgen que por favor, que si es verdad que se apareció allí, que haga algo para que la cueva no la derriben. Cuando el operario de la excavadora va a derribar la cueva, la excavadora se rompe y le dice el alcalde que vuelva a su puesto de trabajo y se traiga otra. El hombre se va, vuelve, trae otra excavadora, llega hasta la cueva y cuando va a derruirla, se rompe de nuevo. El hombre ya no quiere saber nada de derruir la cueva. Y de ahí empieza de nuevo a crecer un fervor tremendo a la cueva. Hay gente que me habla con papeles en mano de que se han curado de cosas tan serias como un cáncer o una leucemia. Uh-huh. Hay un niño que no ve bien, o sea que tiene problemas de visión, que dice que cuando va a la cueva recobra la vista. Hay enfermos que me aseguran que estaban terminales y que simplemente con ir a la cueva se han recuperado. Pero también hay gente que habla de seres malignos. Hay personas con las que yo he hablado que me dicen que no pueden entrar a la cueva porque ven lo que ellos describen como un bicho negro. Yeah. Un ser vestido de negro muy alto que le amenaza. Y todo esto, o sea, puede sonar antiguo, pero yo puedo invitar a la gente a la que nos está escuchando que vaya cualquier domingo allí a Terque y seguro que ve gente rezando en la cueva y pidiendo cosas. Y anécdotas hay muchísimas referentes a este tema. Terque, ahí lo apuntamos. Nos tenemos que despedir. Alberto, un placer. Te emplazo para volver al Espacio en Blanco. ¿Forma de conectar contigo para tener más información de todo esto? ¿Hay alguna página web o algo? Sí, pueden visitar la página web mía, que es www.albertocerezuela.com. También, si a alguien le interesa el libro, pueden visitar la página de la editorial, pues lo mandan sin gastos de envío, que es www.editorialcirculorrojo.com, y allí en las dos páginas tienen toda la información, mi contacto y lo que ellos quieran. Perfecto, Alberto, ha sido un placer. El placer ha sido mío. Espero verte de nuevo en el Espacio en Blanco y que nos lleves a ver sitios cuando estemos ahí en Almería, ¿vale? Yo encantado. Fuerte abrazo, hasta pronto. Hasta luego. Hacemos una mínima pausa, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Recordar el programa de la semana que viene. Por primera vez en la historia de la radio, un equipo se mete en la Gran Pirámide y las pirámides de Egipto para hacer 2 transmisiones especiales. Será aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco. No os lo perdáis. Ya estamos de vuelta después de las noticias de los servicios informativos. Llega de nuevo nuestro tiempo. Una nueva hora llena de misterios está a punto de comenzar en la sintonía de Radio Nacional de España y te recomendamos que no te la pierdas. Pero antes de pasar a viajar por lugares misteriosos con nuestro segundo invitado, queremos adelantaros algunos de los planes del programa.
Tenemos un mes súper lleno de cosas. Después de esta sintonía, de esta música, os contamos. Había que abrir antes las puertas para presentar a nuestro invitado, Fran Contreras. Nuestro invitado compañero, perdón, Fran Contreras. ¿Cómo estás, Fran? Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos los oyentes. Perdón por la voz. Estás un poco perjudicado, ¿eh? Estoy preparándome. Es que estoy arreglando la maleta porque Espacio en Blanco se va de viaje. Nos vamos de viaje a muchos sitios. Hay que decir, inshallah, si Dios quiere. Inshallah. Y tenemos billetes, tenemos hoteles, tenemos todo casi preparado, pero siempre puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, si todo sale bien, si Dios quiere, inshallah, el fin de semana próximo estamos en Egipto. 2 programas especiales, ¿verdad, Fran? Nos vamos a Egipto, la gente está preguntando. Paz y Natalia no hacen más que contestar a los correos electrónicos. Hay mucho revuelo en la red de redes, en los foros. Nos vamos a Egipto a hacer 2 programas especiales. Yo, igual que Paz, que Natalia, que tú, yo creo que todos debemos dar gracias, porque todos soñamos alguna vez en hacer radio desde algún lugar mágico. Y ese lugar mágico no podía ser otro que la tierra de los faraones, y allí nos vamos a hacer, creo que el más mágico de todos, sí. 2 programas en directos, uno sobre misterios de Egipto. Visitaremos el Museo Desconocido de Antigüedades del Cairo. Hay un montón de piezas en el museo que la gente no visita, nosotros os vamos a descubrir algunas de ellas que son impresionantes. Habrá fotografía con palabras y sobre todo respuestas a un montón de preguntas. Iremos a Saqqara. Dicen que a ver la pirámide más antigua, la primera pirámide, que bueno, se pone en duda, pero por lo menos estaremos allí porque hay un príncipe, el príncipe Sabu, que tiene una historia impresionante que os lo contaremos. Yo estoy aquí apuntando cosas, tú sigue. Y sobre todo visitaremos el lugar del enigma por excelencia, ¿no? El lugar de los dioses, la meseta de Gizeh, ¿no? Con Kefren, con Miquelinos, con la Gran Pirámide, con el león de piedra, con la esfinge. Abuelo lo llaman, el abuelo ese. Así que va a ser, de momento, yo estoy nervioso, pero bueno, ya anticipábamos hace unos meses que van a ser programas por y para vosotros, para los oyentes, y que vais a escuchar cosas. Y sobre todo, Fran, algo que no se ha hecho nunca en la radio, ¿no? No, nadie ha ido a Egipto a retransmitir un programa en directo desde allí y a vivir el misterio de una forma única. A vivir el misterio en primera persona, y eso es lo que vamos a hacer, transmitirlo. No os lo perdáis, próxima semana, sábado y domingo, mejor dicho, viernes madrugada al sábado, sábado madrugada al domingo, aquí en esta sintonía, si todo sale bien, si Dios quiere, inshallah, estaremos tratando de transmitiros la emoción que vamos a sentir estando allí, por primera vez un equipo de radio en la meseta de Giza. Pero no es el único viaje. Hay muchos más este mes, ¿no? Sí. Hay otra, estamos en Semana Santa, y dentro de la Semana Santa el personaje evidentemente central es Jesucristo, y este año hay una cosa referente a Jesucristo, ¿no? Del 10 de abril al 23 de abril se produce la primera ostensión de quizás la gran reliquia del cristianismo, la Sábana Santa de Turín. Del 10 de abril al 23 de abril, 40 días expuesta, más de 2 millones de personas esperan que vayan allí. Y ahí va a estar el Espacio en Blanco. Y ahí va a estar el Espacio en Blanco. Turín se convierte en el tercer centro de peregrinación este año, junto con Santiago de Compostela, al cual iremos, sin adelantar, y Jerusalén, que también podremos ir. Y allí vamos a estar para contar todo lo que se refiere a ese lienzo arrugado donde se ve la figura humana de un crucificado. Se lo contaremos, y hay otra cosa más, un último viaje, bueno, un otro viaje más este mes de abril, ¿no? Vayamos preparando maletas para irnos a mi Málaga la Bella el 15 de mayo, la Noche en Blanco en Málaga. Vamos a estar en el Museo Interactivo de la Música, en la Plaza Armas, haciendo un programa en directo con la gente, hablando de los misterios de la música, en la Noche en Blanco en Málaga. Con música en directo, no os lo perdáis, va a ser increíble. Tenemos una temporada tremenda. Es emocionante esto, es Espacio en Blanco. Cada día más. Escucha esta música, que es una nueva sintonía que nos ha hecho Chicho Sarmiento, un compañero, un hermano del Espacio en Blanco. Fíjate qué chula. Nos va a servir para hablar de muchas veces. Vamos a tener que hablar este año de México. Nos vamos de viaje a México y va a servir para anunciar ese creer es crear, ese lema del Espacio en Blanco. Gracias, Fran.
Es el sonido de los guerreros. Claro, prepara la maleta. Nos vamos. Segundo tema está ya preparado. Queremos hablaros de la Tierra Hueca, de cosas que hay por ahí. Es un tema que nos habéis pedido, rescatado del espacio en blanco, disfrutar de él. Hay muchos datos interesantes que queremos sacar de nuevo a la luz. Buenas noches, don Santiago. ¿Cómo está usted? Encantado de estar aquí, como de costumbre. Nuestros oyentes se conocen por esos temas conspiranoicos o de conspiraciones. ¿Qué estás investigando ahora? Pues si se puede contar. Se puede. Estamos intentando hacer una pequeña recopilación con relación a los tremendos sucesos del 11 de septiembre y también a los intereses que hay detrás de los tristes acontecimientos en Oriente Medio. No todo está tan claro como parece. Hay intereses religiosos, sectarios, políticos, que están contribuyendo y no poco a hacer tan terrible la situación como la estamos viviendo a través de los informativos. Ya. Es curioso que estén atacando la Belén y que nadie haga nada y que estén machacando. Curioso. Y alguien contó en este programa, que yo creo que fuiste tú, que no se encontraron restos del avión del Pentágono. Eso, ese ataque, supuesto ataque una de las cosas más curiosas que hay respecto a este tema. Un autor francés, ahora mismo no me preguntes el nombre porque para el nombre soy fatal, ha conseguido hacerse el número 1 de ventas en Francia con un libro sobre este tema, libro que además ha sido el libro más vendido en la FNAC de París en toda su historia, el libro más vendido en Amazon Francia también en toda la historia de esta librería, lo cual independientemente de lo bien indicada que está la teoría, que he tenido acceso a esa información, nos indica también que el pueblo francés, no tan diferente del español, los europeos en general, estamos muy interesados en conocer versiones alternativas a las que nos dan los grandes medios. Versiones que, independientemente de que las consideremos más o menos verdaderas, por lo menos nos den otro ángulo de visión y nos permitan juzgar, sopesar hasta qué punto es cierta la información que recibimos. Pues eso es lo que vamos a tratar esta noche, dar versiones alternativas, otros puntos de vista sobre realidades que no nos cuentan y que a veces no nos quieren dejar contar. ¿Te parece que empecemos? Venga. Tras esa primera introducción nos vamos a descubrir algunos datos de la Tierra Hueca, una curiosa teoría, ya veréis. Bueno, Santiago, pues ahí están los primeros datos. Yo no sé por dónde empezar. Julio Verne, ¿sabía algo más de lo que parecía cuando contaba esas historias? ¿O era un visionario que tenía datos concretos de que se podía llegar a la Luna o que la Tierra era hueca y se podía entrar al fondo de la Tierra? Sabía mucho más de lo que parecía. Para no ser extensos, todas sus novelas contienen un volumen tal de información que luego se ha verificado como verdadera, francamente abrumador. Pensemos, por ejemplo, que los cálculos para el viaje a la Luna de su novela eran exactamente correctos y de hecho se dan incluso casualidades o coincidencias tan pasmosas como que aquel módulo lunar amerizó a escasas millas en un océano tan enorme como es el Pacífico, a escasas millas de donde terminó tomando tierra o tomando agua en este caso la cápsula de Julio Verne. Julio Verne era un iniciado de varias sociedades secretas de su época. Entre ellas, la que no es menos importante ni mucho menos es la conocida como Sociedad de la Niebla. La Sociedad de la Niebla era una sociedad secreta de escritores que algunos remontan incluso a épocas tan lejanas como el siglo XVI en su origen, que tenía como propósito utilizar la literatura para ir preparando a la gente de los acontecimientos que iban por venir, para crear lo que llamarían los modernos publicistas estados de opinión. En ese caso, y tomado desde ese punto de vista, esa Sociedad de la Niebla, la que por lo visto habría sido Alejandro Dumas el que le habría conducido a ella, pues desde luego Julio Verne la sirvió muy bien, porque si alguien ha escrito por antonomasia el futuro de lo que luego ha sido el siglo XX, ese ha sido sin lugar a dudas Verne. Entrando un poquito en el tema, es curioso porque casi todas las tradiciones del mundo hablan de civilizaciones que están en otros planos, en otros mundos, muchos de ellos en el intramundo. ¿Es así?
Sí, de hecho es un mito prácticamente universal. Desde las tradiciones nórdicas que hablan de gigantes que habitan bajo la superficie, hasta nuestros conocidos demonios de nuestra cultura judeocristiana, pues bueno, realmente es un mito universal pensar que bajo nuestros pies hay algo más que kilómetros y kilómetros de tierra. Antes de seguir, me gustaría aclarar que esto es un tema que vamos a tratar muy difícil de entrar en él. Tanto que yo mismo era, hasta hace no tanto tiempo, profundamente escéptico y lo tomaba como una de tantas curiosidades que hay en los aledaños del mundo de lo paranormal. Sin embargo, y de eso posiblemente hablaremos más tarde, una serie de descubrimientos y teorías científicas perfectamente contrastadas y contrastables empezó a hacerme cambiar de opinión y a pensar que realmente eso que podía parecer pues tratable solamente desde el ámbito de la leyenda, de la mitología, del folclore, pues podía tener un sustrato de realidad y podía realmente ser algo que está sucediendo en nuestro planeta. De ello vamos a dar algunos datos, entre comillas, científicos esta noche. Antes de nada, no quería olvidarme, como el programa lo escuchan en Argentina y sé que lo va a escuchar, saludar a Héctor Antonio Picó. Tenemos su libro aquí, Las pruebas materiales de la Tierra hueca, un trabajo que él hizo científico, demostrando que la Tierra era hueca y que había gente ahí abajo. O sea que saludos para él porque seguramente estará escuchará el programa. Hay tradiciones que hablan que en los Andes y en el Himalaya hay túneles donde esa supuesta civilización escondió o están escondidos y hay gran parte de los saberes antiguos. Sí, efectivamente, si tenemos que cifrar las dos grandes núcleos, digámoslo así, de intraterrestres, entre comillas, uno de ellos estaría en el Himalaya, sería el conocido como Agartha, la ciudad de los sabios, la ciudad donde un comité de personas iluminadas de alguna manera supervisaría el destino del planeta. Y otro se encontraría en una inmensa red de galerías que se encontraría bajo los Andes, y que según las tradiciones precolombinas habrían servido de refugio tanto a gente de civilizaciones incluso anteriores a las civilizaciones precolombinas, como luego precisamente a los últimos restos de los incas que huyeron de la colonización española y que se refugiaron tanto allí ellos como sus tesoros culturales y más materiales, el oro específicamente. Ya. ¿Hasta qué punto son solamente leyendas, mitos? ¿Hay realidades que prueben que todo esto puede ser algo más que una simple locura? Bueno, si hay dos tipos de pruebas, digámoslo así. Efectivamente, Héctor Antonio Picó hablaba de las pruebas materiales de la Tierra hueca. Hay unas pruebas materiales, entendiendo por materiales las que podemos hablar de medibles, pesables, las que entendería un científico. Es decir, hay una serie de pruebas que podían dar bastante pábulo a esta teoría y que ahora mismo por parte de algunos científicos como los australianos Kevin y Matthew Taylor, que han escrito un libro magnífico sobre este tema. Son un padre e hijo, un físico y un ingeniero, que bueno, se han molestado y de hecho han levantado un revuelo considerable y además se han echado encima a toda la comunidad académica de su país, pues se han molestado en escribir un libro serio intentando demostrar científicamente esto. Si me permites, esas pruebas, digamos, científicas medibles las damos al final. Exacto. Yo me refería, si Hitler fue hasta allí es porque algo había, ¿no? Hitler mandó... Claro. Esa era la otra parte que quería. Esa era la otra parte que te quería comentar. Y luego hay una serie de pruebas, digámoslo así, históricas, que son más circunstanciales, pero posiblemente a la hora de comentarlas a los oyentes sean muchísimo más jugosas de alguna manera. Y esas pruebas empezarían precisamente con Hitler. Hitler era un personaje muy, muy peculiar que está reconocido históricamente que el ocultismo y el esoterismo eran dos fuentes fundamentales en su manera de actuar. Y él, lógicamente, como iniciado que era en este tipo de tradiciones, conocía las leyendas de la Tierra hueca y además sabía dónde tenía que buscar. De hecho, mandó una expedición al Himalaya en busca de esa mítica Agartha, intentar encontrar a esos intraterrestres y establecer un contacto o una alianza con ellos. Curiosamente, algo debió de encontrar, porque se nos cuenta que de allí esa expedición volvió con un grupo nutrido de entre 20 y 50, las cifras varían según la fuente que se consulte, de entre 20 y 50 tibetanos,
los cuales enseguida adquirieron un rango de asesores, se les instaló lujosamente en una villa de Berlín y se les hizo miembros honorarios de las SS automáticamente, proveyéndoles de rangos y uniformes. Y esa gente tenía libre entrada en uno de los sitios más secretos de Berlín, que era la oficina de la Negerbe. La Negerbe era la oficina de ocultismo de las SS. Eran los que se dedicaban a buscar el arca perdida, como en la película de Indiana Jones, o a pasearse por España buscando el mítico Santo Grial. Esta gente asesoraba en algo, no se sabe exactamente en qué, pero sus consejos suscitaron que se montasen varias expediciones a diferentes partes del mundo. Concretamente 2 parece que tuvieron éxito. Una de ellas precisamente fue a ese Mato Grosso, a esas impenetrables selvas del Amazonas, donde se mandaron 2.000 hombres en busca de algo que tampoco ha quedado justificado o no ha sido revelado por los aliados cuando capturaron esos papeles secretos. De la otra expedición tenemos más noticias porque aquello no solamente fue coronado por el éxito, sino que consumió muchos recursos materiales y humanos del Tercer Reich. Esa segunda expedición fue a la Antártida, fue concretamente a la zona conocida como la Tierra de la Reina Maud, y en 1943 algo debió de ocurrir allí, cuando el almirante Dönitz, el jefe de la Kriegsmarine, de la Marina de Guerra alemana, dio una rueda de prensa en el cual anunció literalmente que habían encontrado un paraíso terrenal para el Tercer Reich y para el Führer. Luego vamos a entrar en más datos concretos, si te parece, pero ¿cómo sería ese mundo intraterrestre? ¿Qué gente habitaría ahí? Pues el mundo intraterrestre hay 2 versiones, digámoslo así, según las tradiciones que se consulten. Estaríamos hablando, si lo entendemos desde un punto de vista como lo entendían los nazis del Tercer Reich, estaríamos hablando literalmente de una tierra hueca, es decir, de una pelota, para entendernos coloquialmente, en la cual nosotros vivimos en la parte de fuera, y habría otra gente, otros seres viviendo en la parte de dentro, por razones que luego, cuando vayamos a la parte más técnica, especificaremos. Esa gente, entre otras cosas, tendría que tener unas características físicas muy diferentes a las nuestras. Una estatura mayor, al estar sometidos a una menor fuerza de gravedad. Tendrían que ser mucho más vulnerables a las radiaciones solares o a las inclemencias del tiempo, más delicados, por llamarlo también coloquialmente. Hay otra versión, digámoslo así, más light, en la cual los intraterrestres no habitarían en el interior de una esfera, sino que habitarían en una extensa y vasta red de galerías que conformarían lo que sería una especie de queso gruyère en la corteza de nuestro planeta. Esa, digámoslo así, es la más creíble desde el punto de vista del sentido común. Y esos habitantes no tendrían por qué ser sustancialmente diferentes de nosotros. Espera, pero ¿serían restos de una civilización antigua, de la Atlántida, que de repente entraron dentro, extraterrestres que se han refugiado ahí? ¿Quiénes serían, no? ¿Cuál sería el origen de esos supuestos seres que habitarían el mundo intraterreno? Hay una teoría que afirma que de alguna manera alguien se pudo refugiar ahí por factores de inclemencias exteriores, una glaciación, etcétera, etcétera, y encontrarse, por mero azar, algún tipo de condición favorable en algún sistema de grutas, bien sea porque estaban calentadas por energía termal, por el propio calor de la Tierra, bien sea que estaban iluminadas por una fosforescencia natural, etcétera, etcétera, que les permitió de alguna manera llevar una vida de trogloditas, pero mucho más ya sin salir del interior de la Tierra, y bueno, de esa manera evolucionar. Curiosamente, esto que nos puede parecer tan exótico, en la Escocia del siglo XIII sucedió. ¿En la Escocia del siglo XIII? De hecho, hubo un clan que de alguna manera se convirtieron en trogloditas y vivían profundamente en cavernas, de las que curiosamente tanto se había desviado sus costumbres de ese aislamiento del resto de la humanidad, que se habían convertido en caníbales y salían de esas galerías en hordas,
en busca de presas humanas para luego devorar dentro de sus guaridas, ¿no? En realidad, prácticamente cualquier cosa es posible si hablamos del ser humano, que tiene esa capacidad casi mágica de adaptarse a las condiciones más extrañas y más difíciles. En un minuto, ¿serían gigantes estos seres? Si hubiesen evolucionado dentro de ese interior de la Tierra, tendrían que serlo, puesto que habrían estado sometidos a una gravedad menor. De hecho, serían gigantes igual que los dinosaurios eran gigantes, cuando, y esto tiene parte que ver con lo que vamos a citar más tarde, cuando la Tierra también era de menor tamaño y ellos también estaban sometidos a una gravedad menor. Es curioso porque incluso en España, en muchas regiones se habla de que han visto gigantes salir de agujeros, de cuevas, del intramundo, ¿verdad? Sí, además, curiosamente, todas esas tradiciones que hablábamos antes, prácticamente universales, en China, por ejemplo, los gigantes también viven bajo tierra. Es curioso cómo muchos de esos intraterrestres, de esos seres folclóricos que habitan el interior de la Tierra, son gigantes, lo cual tiene una cierta concordancia con lo que establecería la ortodoxia de los números, que tendrían que ser unos seres evolucionados en ese entorno. Curioso. Y luego continuamos. Nuestro primer tema habla de la Tierra hueca, enseguida algunas pruebas científicas, entre comillas, de que puede ser eso cierto. Después de esa segunda introducción seguimos dando los datos. Bueno, ahí está la introducción, pero antes unas cuantas preguntas. ¿Qué hay de cierto sobre el dato de que la Luna esté hueca, incluso que sea artificial? Eso... Porque al parecer, discúlpame, cuando soltaron el módulo espacial provocó un seísmo en la superficie lunar mayor de lo esperado, que hizo suponer que está hueca. Eso precisamente es una de las claves de estas teorías revolucionarias en materia de geología y de cosmología, que nos inducen a pensar que no es tan chaladura lo que estamos hablando. No solamente la Tierra estaría hueca, sino que por una necesidad cosmológica, todos los planetas tendrían que estar huecos, que ser inmensas burbujas que flotan por el espacio. De hecho, parece ser efectivamente el dato de la Luna es completamente cierto. De hecho, se han dejado sismógrafos allí y cada vez que cae un meteorito, lo cual sucede con cierta frecuencia, eso resuena como una campana por todos sitios. Curiosamente, en nuestro planeta pasa algo parecido. Y ese algo parecido es que las ondas sísmicas se propagan solo hasta cierta profundidad, y a partir de cierta profundidad no se propagan. Eso solo tiene dos explicaciones. Una, que es que determinadas ondas sísmicas no se propagasen a través de los fluidos, como podría ser el magma. Y otra, mucho más sencilla, que es que directamente no hubiese nada a través de lo que se pudieran propagar y que realmente a partir de cierta profundidad no se propagan las ondas sísmicas porque no hay ningún medio a través del cual se puedan propagar. Es decir, que eso que estudiábamos en la escuela del NIFE, el níquel y el hierro, que era lo he estudiado, ¿no? Tú también lo has estudiado, ¿no? Sí, sí. ¿No es así? Eso podrías... Mira, los modelos científicos están para cambiarlos. O sea, están para que luego, dentro de 50 años, llegue otro señor y diga que todos los señores anteriores se habían equivocado. Y así es como evoluciona la ciencia, mal que les pese a muchos que les gustaría que se quedase siempre en el mismo sitio. Ajá. Eso estaría muy bien siempre y cuando no tuviésemos en cuenta una cosa, que es que la fuerza de la gravedad actúa en todas las direcciones. Es decir, no hay en el centro de la Tierra una máquina que genera gravedad y que nos atrae a todos. No hay un imán ahí puesto por un señor. Eso quiere decir que si este micrófono es atraído por la Tierra, también él atrae a la Tierra, lógicamente en una infinitesimal parte de fuerza. Si esto lo aplicamos a un momento en el que la Tierra era un fluido, era un conjunto de polvo cósmico, de materiales en fusión, etcétera, etcétera, era prácticamente, para entendernos, un líquido. Nos daríamos cuenta de que lo que se formaría sería una burbuja, porque efectivamente hay materia que atrae de fuera hacia adentro, pero también la materia de dentro es atraída por la materia de fuera, con lo cual se genera una especie, mentalmente vamos a hacernos la imagen de un donus. Se genera un donus tridimensional en este caso, en el cual obviamente queda una superficie, o sea, queda un vacío en el interior. Curiosamente hay una observación que nos ayuda a corroborar esto, y es que eso debería de generar una presión interna que haría que el planeta no estuviese estacionario, sino que se estuviese expandiendo, igual que sucede con una pompa de jabón, que se va haciendo cada vez más grande, y curiosamente esto sucede en la Tierra.
Antes hablabas de lo que nos enseñaban en el colegio del magma y todas estas cosas. Pues vamos a acordarnos de otra cosa que nos enseñaban, que era lo de Pangea y la deriva de los continentes. Sí. Lo de que todo antes era un solo continente y que se fueron separando poco a poco. Uno siempre le llama la atención que, caramba, qué casualidad que toda la Tierra emergida estaba en el mismo continente. O sea, como casualidad es llamativa. Y eso es lo que le pasó precisamente a estos padre e hijo Taylor de los que hablaba antes, hasta que hicieron una simulación por ordenador al revés. Es decir, en vez de hacer la simulación de cómo se expandían o de cómo derivaban los continentes, le dieron marcha atrás. Y al darle marcha atrás se dieron cuenta de que el puzzle solo encajaba bien de una manera: si a la vez que le das marcha atrás vas haciendo la pelota cada vez más pequeña. Es decir, lo que descubrieron es que la Tierra no siempre ha tenido este mismo tamaño, sino que era una esfera muchísimo más pequeña, que una fuerza desde su interior la ha ido haciendo cada vez más grande, agrietando y convirtiendo los continentes en lo que ahora son. Qué curioso. Antes de eso, hablábamos del almirante Ver en esta introducción, y tú habías nombrado a otro almirante alemán, sí, que había descubierto el paraíso terrenal para Hitler y para sus huestes. Cuéntanos esa historia. ¿Qué descubrieron y dónde lo descubrieron? De hecho, las vidas de estos dos almirantes están muy unidas, porque efectivamente en la tierra de la Reina Maud, en la Antártida, algo descubren los alemanes. Algo que les lleva a levantar un proyecto que se consume algo así como 3 veces más fondos de lo que consumió el proyecto americano para fabricar la bomba atómica. ¿Sí? Es decir, algo que para ellos tenía una importancia fundamental. Dado el bloqueo naval al que estaban sometidos, se llevaron en submarinos una cantidad ingente de hombres, armamento y sobre todo materiales que en aquel momento eran muy escasos, materiales como el tungsteno para construir blindajes, que se cotizaban casi más que el oro en aquella época, y que hacían muchísima más falta en cualquier frente de la guerra, y no en aquel rincón perdido de la Antártida. Nadie sabe exactamente qué sucedió. Lo que sí se sabe es que un mes y pico después de terminada la guerra, aparece en Mar del Plata el submarino alemán U-530, que se había perdido misteriosamente, todo el mundo lo daba por hundido, y aparece con una tripulación formada por jovencitos, apenas muchachos, con un capitán que no llegaba a los 25 años de edad, y con una serie de características muy extrañas. Habían zarpado 4 meses antes de un puerto que no quisieron dar a conocer de Alemania. Habían destruido el libro de bitácora y los instrumentos de navegación, y sobre todo posiblemente no eran ni los oficiales ni la tripulación original, eran, digámoslo así, unos señuelos puestos ahí para devolver el submarino a algún sitio. Con lo cual quiere decir que los auténticos tripulantes se quedaron en algún lugar. En algún sitio, efectivamente. Esa tripulación fue llevada a Estados Unidos e interrogada. ¿Eran alemanes, nazis? Eran alemanes y eran miembros de las SS, neófitos, escogidos especialmente entre los más prometedores de las juventudes hitlerianas. Y bueno, esos interrogatorios algo debieron de dar, cuando precisamente aquí vuelve a entrar en nuestra historia el almirante Ver. En 1947, ya 2 años después de la guerra, al mando de una flota compuesta por el portaaviones Mar de Filipinas, toda su flota de escolta, que incluía destructores, barcos de reaprovisionamiento, cargueros y sobre todo 4.700 marines, pues de repente esta gente se va pues a hacer maniobras, curiosamente, a la tierra de la Reina Maud. Y allí sucede algo porque el mar del Filipinas vuelve con unos cuantos aviones de menos, los 4.700 marines que fueron pues no vuelven ni mucho menos todos, y eso queda clasificado como secreto de Estado casi ad eternum. De hecho, curiosamente, es una de las pocas cosas de la Segunda Guerra Mundial que queda todavía intocada por el Acta de Libertad de Información norteamericana. Es decir, las cosas, pasado un cierto periodo de tiempo, por ley, pierden su condición de materia reservada, a no ser que un comité especial considere que eso todavía sigue siendo considerado como secreto de Estado. Pues bien, esto que sucedió en 1947 a esa flota comandada por el almirante Ver, y que se fue a hacer no se sabe muy bien qué a la Antártida,
todavía en pleno siglo XXI sigue siendo un secreto de Estado. Ya, ¿y tú qué crees que ocurrió? ¿Qué encontró el almirante Byrd allí en la Antártida? ¿Qué encontraron? Pues posiblemente encontraron algo más que lo que se esperaban, porque lo que se esperaban era un núcleo de nazis renegados que estaban allí estableciendo una base secreta. Para eso era para lo que iban preparados. De hecho, por mucho que hubiesen llevado los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, no tenían capacidad de enfrentarse a una flota de las características que llevaba el almirante Byrd. Estamos hablando de un portaaviones con un montón de veteranos de guerra, etcétera. Los americanos fueron detrás de los nazis persiguiéndoles para ver... Sí, posiblemente el interrogatorio de la tripulación del U-530 pues terminaron lógicamente hablando, bien sea por métodos de coacción convencionales, bien sea por drogas, y terminan hablando de esa presunta base secreta en la Antártida. Pero posiblemente el hecho de que volviesen tan escaldados de esa expedición viene posiblemente de algo más que se encontraron. De hecho, curiosamente en los años 50 se establece en plena Guerra Fría, cuando el peligro de una guerra atómica empieza a cernirse de una manera seria sobre la humanidad, se establece una zona de exclusión nuclear sobre la cual todos los países hacen un acuerdo para que no se bombardee nuclearmente, jamás sea cual sea la circunstancia. Y eso no es ninguna zona poblada, no es ningún sitio de interés histórico, cultural, no es ni las grandes capitales del mundo, ni las pirámides de Egipto. Es la Antártida. Todos los países del mundo en una asamblea de las Naciones Unidas están de acuerdo en que nunca se podrá echar una bomba atómica sobre la Antártida en caso de guerra nuclear, lo cual llama un poco la atención. Curiosamente, hay un dato que nos indica que algo debe haber allí de curioso. Byrd, en aquel primer viaje, que fue en 1937, cuando declaró haber visto una serie de cosas extrañas, también vio una serie de cosas que no están registradas en los libros de ufología, pero que sí son. Vio los primeros ovnis de la Edad Moderna. Byrd veía luces que viajaban, que él decía que, lógicamente, estamos hablando de todo un señor almirante que conocía, en aquel momento el conocimiento de las estrellas en la navegación era fundamental, no existían los medios actuales, que decía que era imposible que fueran estrellas y que de alguna manera él pensaba que incluso le hacían señales. Esos luces en el cielo en 1937 los podríamos considerar, 10 años antes de los célebres avistamientos de Kenneth Arnold, los podríamos considerar casi como los primeros avistamientos registrados de la Edad Moderna. En una parte he oído que el almirante Byrd relataba que había entrado a un lugar que de repente había dejado de existir el hielo y que había pájaros tropicales o un ambiente tropical. ¿Eso es cierto? Es curioso porque es justo lo mismo que afirma en ese comunicado tan extraño que han encontrado los exploradores alemanes. Es decir, que en algún sitio, nosotros sabemos que es la Antártida por los manifiestos de carga de los submarinos, etcétera, etcétera, pero que en algún sitio habían encontrado un lugar paradisíaco. Esa era la descripción. Un paraíso terrenal donde poder hacerse fuertes en un momento de necesidad, como podría ser la derrota del Tercer Reich. Es decir, estamos hablando de un sitio que en esa zona inhóspita, por las condiciones que sea, bien sea por su ubicación o porque esté guarecido de todo ello en el interior de la Tierra, es completamente diferente al desierto de hielo que lo rodea. Esta noche hablando de la Tierra Hueca, de esa posibilidad, extraña posibilidad. Los ovnis no podían proceder del mundo subterráneo, como algunos contactados dicen que no vienen de arriba, sino que vienen de abajo. Pues es una de las posibilidades más sugerentes. De hecho, también aparte de que el almirante Byrd fue uno de los primeros en ver ovnis, pues 10 años antes de los avistamientos de Kenneth Arnold, pues curiosamente unos meses antes de esos avistamientos, de que en Estados Unidos se empezasen a ver ovnis, y bueno, pues ya que se ven en Estados Unidos, pues ya el tema se hace célebre. Los primeros ovnis de los años 40 realmente, donde se ven es en Sudáfrica. En un sitio muy cercano, precisamente geográficamente, a esa Antártida. De alguna manera, también en Tierra de Fuego parece ser que es un sitio muy proclive a este tipo de apariciones. Y incluso Pablo Villarrubia
que conoce muy bien la zona de Mato Grosso y Brasil, me contaba en una ocasión que efectivamente esa zona, por donde también se suponía que están las ciudades perdidas de esos antiguos atlantes, pues también son zonas de extrañas apariciones de luces en el cielo. De hecho, los garimpeiros, los mineros que se dedican a buscar oro y esmeraldas por esos parajes de Dios, las llaman a esas luces la madre del oro, porque la asocian a los yacimientos donde ellos pueden encontrar riquezas para poder explotar. Tratamos de sacar conclusiones. Es curioso porque a estas alturas ya en el que este planeta está siendo fotografiado milimétricamente, que desde los satélites se puede ver el carnet de identidad de una persona a kilómetros de distancia, no se tengan pruebas de que eso exista. ¿Por qué? Aunque alguna vez salió alguna noticia de que algún satélite de estos raros había fotografiado en la Antártida algo extraño. Sí, pero eso, mira, igual que abrimos puertas, vamos a cerrar una. La famosa foto de la Antártida, que aparece además en muchos libros de temas ocultos, etcétera, etcétera, en la cual parece que hay un agujero enorme en la Antártida. En realidad es algo explicable perfectamente. Es decir, la fotografía es una composición de fotografías. De hecho, no había un satélite tan lejos tomando una foto de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que se hizo lógicamente una especie de puzzle con un montón de fotografías, y ese puzzle lo que se acababa era una zona negra que era la noche de la Antártida, que ese sitio donde durante 6 meses de noche, pues pum, ahí estaba la zona. Entonces algunos llevados más por el corazón que por la cabeza, y que defendían esta teoría con mucha vehemencia, pues dijeron, ya está, ese es el agujero por donde se entra la Tierra hueca, pero para nada. O sea. Ya. ¿Qué opinas de la campaña de los 70 que inició Ray Palmer para demostrar la existencia de la Tierra hueca? Ray Palmer, entre otras cosas, era editor y tenía que vender revistas. Ya. Pero se encontró también con un par de casos muy interesantes. Y de hecho, la campaña en sí, pues me parece una campaña pues para vender publicaciones, no tiene más. Pero desde luego los casos que logró destapar, algunos de ellos son muy muy interesantes. En concreto, toda la historia de Palmer está muy implicada con una forma de hacer periodismo paranormal de aquella época, que tiene su cierto romanticismo, pero que bueno, yo considero felizmente ya pasada. Felizmente porque, igual que tenía su cierto romanticismo, también carecía de muchísimo rigor, ¿no? Bueno, pruebas científicas de que has esbozado unas cuantas, de que la Tierra puede ser no como nos han contado, sino hueca. Claro, lo que esbozábamos antes, curiosamente, es algo que ahora mismo está dentro de esa cantidad de teorías de vanguardia que se llama la ciencia fronteriza, ¿no? Ese punto de pelea que hay siempre entre los que empujan hacia adelante y los que, digámoslo así, que también cumplen su labor, porque digamos que exigen un punto de rigor a los innovadores, pues se empeñan en refutar. Estos señores australianos, curiosamente, antes hablábamos del libro de Héctor Antonio Pico, no han descubierto nada nuevo. Héctor Antonio descubrió en la Universidad de La Plata, en el año 20, pues mira, como tengo el libro voy a consultar el dato para no decir mentira, pero creo que en el año 1927, la historia de un profesor, Delfín Gijena, que el pobre hombre, pues como todos los precursores, pues tuvo que sufrir mucha incomprensión y no pocos disgustos por su teoría, pero que describía una teoría completamente rigurosa, matemáticamente perfecta. Estamos hablando de una persona que ha llevado una carrera de enseñanza en la universidad, que conoce de lo que está hablando y que se está jugando su prestigio. Y que bueno, ahí está como la primera teoría. Curiosamente, el señor Delfín Gijena cae en el olvido hasta ahora, y posiblemente ahora siga en el olvido, salvo en Argentina y solamente por unos pocos iniciados que conocen su obra. Y debería donde esté, y supongo que nos estará viendo, debería de estar contento porque estos nuevos científicos provocadores que están intentando sacar adelante pues estas teorías de la Tierra hueca y de la expansión de nuestro planeta para explicar la deriva de los continentes
y toda esta serie de explicaciones novedosas a las anomalías que las hay en el desarrollo de nuestro planeta, pues están planteando exactamente la misma teoría que plantearon en el año 27 el profesor Delfín Gijena, sin simulaciones por ordenador, sin cálculos informáticos, sin observaciones de satélite, sin más que su intuición de buen científico, que su regla de cálculo que se tenía de entonces, y muchos cientos y posiblemente miles de horas de echarle números a la cosa. Es decir, que por diferentes caminos, en diferentes tiempos, han llegado a la misma conclusión. ¿Y la Tierra podía ser hueca? Y la Tierra posiblemente esté hueca. Y de hecho, además, si lo que estos científicos afirman es cierto, la Tierra y la Luna y posiblemente todos los planetas que en su formación hayan estado en algún momento, digámoslo así, hayan sido líquidos o gaseosos, se habían formado como pequeñas burbujas, en las cuales, curiosamente, como hablábamos antes, en cuyo interior había una fuerza de gravedad menor que la que hay en el exterior. Por eso hablábamos antes de gigantes. Nosotros estamos atraídos no solamente... nosotros en el colegio lo de la gravedad se nos explica un poco mal siempre. Sí. A nosotros no nos atrae la Tierra desde el centro de la Tierra para arriba. A nosotros nos atrae toda la Tierra. O sea, desde el grano de tierra de Australia que tenemos debajo, la del centro y la del medio. Estamos atraídos por toda la masa de la Tierra. Un señor, hipotético señor, que viviese en la corteza de la Tierra, con los pies para arriba, solamente estaría atraído por la Tierra que habría entre él y la superficie, y mínimamente, porque ya le pilla como muy lejos, y además haciendo una fuerza de contrapeso, por el resto de la masa planetaria. Eso generaría una gravedad sustancialmente menor. De ahí que fueran gigantes. De ahí que fueran gigantes, y de ahí que sea tan sumamente curioso que la tradición y el sentido común, entre comillas, encajen también de una manera tan inesperada. Santiago, qué curioso. ¿Cuánto nos queda por conocer, verdad? A pesar de que creamos que este planeta ya está cartografiado, medido, pesado por todos los sitios, ¿no? No, nos queda sí, eso, y eso es lo bonito. O sea, precisamente, si a veces me pongo muy beligerante con el tema de la ciencia, no es porque la ciencia sea algo malo, ni mucho menos. Es el inmovilismo de algunas instituciones académicas lo que es malo. Todos los días están saliendo teorías nuevas. Por ejemplo, por poner un mínimo ejemplo antes de irnos, la revista Science sacó un reportaje sobre energía libre, sobre la producción de energía, que podría corroborar las famosas teorías de la fusión fría, etcétera, etcétera. ¿Te puedes creer que ese reportaje salió publicado a pesar de que la propia universidad en la que trabajaban los autores intentó por todos los medios que no saliese, a pesar de que había pasado los controles de la revista Science, que son tremendamente rigurosos? Es decir, ahí sí que no se publica cualquier cosa. Es decir, en muchas cátedras hay verdaderas anclas que arrastran el avance de la ciencia. Gracias, como siempre, ha sido un placer estar contigo. ¿Hitler y los colegas estarían por ahí en la Antártida viviendo en un paraíso? Esperemos que no. Habrá que investigarlo, ¿vale? Como siempre, un placer. Gracias por tu trabajo, por haber estado en el Espacio en Blanco, y sabes que siempre, siempre esta es tu casa. Muchísimas gracias. Gracias.